Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Les saludo a todos con ustedes con la paz del Señor. Siempre es bueno volver a vernos por este medio para poder dar este poquito de alimento, esta luz que implica el Evangelio, que en la medida de que nosotros la receptemos, que la aceptemos, que la procuremos, va en aumento, ¿sí? No es que la luz de Cristo es mínima ni es opaca, todo lo contrario, puede ser la luz resplandeciente que ilumine todo nuestro caminar, pero eso dependerá también de la apertura, de la predisposición que cada uno de nosotros tengamos, tanto al recibirlo como al compartirlo. Así que si usted cree que estos mensajes que nosotros damos pueden ser de utilidad para otras personas en esta secuencia que hemos venido dando, que es una invitación permanente a rendirse a Cristo Jesús, ¿sí? Creo que llevamos ya unas 6, 7 charlas al respecto, las que salen entre semana, y si usted cree, si considera que eso podría ayudarle, guiarle, orientarle, iluminarle, abrir la mente, el corazón de alguna persona, pues compártalas. De hecho, este ciclo de charlas, que no tengo claro desde cuándo lo comenzamos, creo que fue por el mes de abril o mayo, posiblemente por esas fechas, por esas épocas. Comenzamos diciendo respecto de una de esas charlas, se llamaba "Si no caminas te cargo", y esto estaba basado en aquella ovejita que se extravió, que se alejó, que se apartó del rebaño y que ya no tenía condición propia para poder volver. Pero el pastor dejó las 99 bien guardaditas en el redil, protegidas, encargadas al cuidado de alguien, y fue en pos de aquella oveja desnutrida, enferma, incapacitada de volver, ¿sí? Ya sea por la vergüenza o por cualquiera sea el motivo, simplemente incapacitada. Y decíamos que ese es Dios, ¿no? Ese es nuestro Dios que nos persigue con su amor, ¿sí? No es que está atrás como un fiscalizador, ni mucho menos, pero nos persigue con su amor, porque el anhelo de Dios es que usted y yo volvamos a los caminos, y si no, que lleguemos a conocerlo, que cualquiera sea la situación nos atraiga para Él, porque Él tiene mucho para darnos a nosotros, ¿sí? Desde el cuidado, protección, seguridad, bendición, sanidad, salud, restauración, etcétera. O sea, todo lo que el mundo no puede dar, todo lo que el mundo nos quita, todo lo que el mundo aflige, todo lo que el mundo hiere, Cristo Jesús, que es el creador de nuestras vidas y el creador de todo lo que existe, Él tiene la condición, Él tiene la capacidad, pero sobre todo tiene el amor para entregarnos, para darnos. Y esta vez quiero compartirle yo un mensaje a propósito de que estamos a pocos días de celebrar acá en nuestro país, y entiendo que en algunos otros países igual, el Día del Padre, ¿sí? Este día en el que hay un reconocimiento para quienes hemos tenido este privilegio de recibir ese encargo de Dios que son nuestros hijos, y obviamente tratar de guiarles, de educarles, porque queremos que a ellos les vaya bien en la vida, y si a ellos les va bien en la vida, nosotros seremos felices, ¿sí? Y digo, creo que es un pequeño homenaje también a los papitos, principalmente a quienes tratamos de guiar nuestras vidas y nuestros hogares bajo los principios bíblicos, bajo la dirección de la bendita palabra de Dios. Y por eso quiero remontarme una vez más al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15, donde hay 3 parábolas que hablan precisamente de esta triste posibilidad que existe de alejarnos de Dios, ¿sí? Y en el Evangelio de Lucas capítulo 15, hay esta la tercera parábola, que la vamos a desglosar quizás en un par de temas o en 3 temas a lo mejor. Yo le voy a leer una parte nada más de esta historia que usted le conoce, y es muy conocida para muchas personas, aun cuando no han leído la Biblia, porque ha servido para charlas, para conferencias, para enseñanzas, para contarles a los niños de manera apropiada, acorde a su edad. Y todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿sí? Bueno, yo le voy a dar lectura ahora de unos pocos versículos, luego estaremos quizás en otra, en la siguiente charla, si Dios así nos permite, completando esta parábola que se genera en la mente divina de Dios, y es una historia maravillosa. Hoy lo vamos a hacer. Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo
18. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 18. Hago yo la lectura, le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, este es el inicio, digamos, de esta historia ilustrada en la mente divina de nuestro Señor Jesucristo, para hacernos caer en cuenta de varios aspectos. Uno de ellos es de la vulnerabilidad en la que nos encontramos nosotros espiritualmente, principalmente. ¿Por qué me refiero a la vulnerabilidad espiritual? Porque es la que menos atención le prestamos en la vida. Estamos más ocupados de la parte material, estamos más ocupados de la vanidad física, estamos más preocupados de suntuosidades que son superficiales en la vida, pero no estamos muy preocupados de la parte espiritual, es decir, de tener una convicción, de afirmarnos en la creencia en Dios, de conocer más de la palabra, para que ésta nos alimente, nos sustente, nos guíe. No hay esa preocupación y eso es real, ¿sí? No es una queja ni mucho menos, pero eso es real. Es por eso que yo suelo decir que nosotros encontramos más gimnasios y gabinetes de belleza, ¿sí?, que iglesias en la ciudad, ¿no es cierto? Y eso es verdad. Y de hecho, los gimnasios aumentan en número de asistentes, de suscriptores, al igual que los gabinetes de belleza, que hay que pedir cita para poder llegar a un momento y ser atendido. No así las iglesias, que más bien hacemos un esfuerzo por mantener y ganar, de ser posible, unas pocas almas para Cristo, ¿sí? ¿Qué nos dice esta historia? Esta historia habla primero de una realidad, ¿sí? La otra fue la de las ovejitas, como una ejemplificación, pero esta ya es una realidad, porque habla de 2 personas, de 2 seres humanos, de 2 hijos, ¿sí? Dice, un padre tenía 2 hijos, y uno de ellos toma una decisión en un momento determinado, le dice a su padre, yo quiero que me entregues, de ser posible, la parte que me corresponde de los bienes que tú has hecho, y de aquí en adelante yo voy a decidir sobre mi vida, ¿sí? ¿Qué podemos pensar que le llevó a este hijo, que estando con su padre, con la protección que él le brindaba, con el sustento que él le daba, con la seguridad que implicaba estar con su otro hermano y en familia, y aprender la labor de su padre y seguir el ejemplo de su padre, que parece que todo esto es un ambiente más que propicio para mantenerse en donde tiene que mantenerse, que era con su padre, con su familia? Pues resulta que en un momento determinado todo esto que parecería propicio, benéfico, respaldo para una persona, decide dejarlo. Precisamente de eso le hablo, de esa vulnerabilidad en la que nosotros estamos. Yo digo, como pastor, ¿sí? Ya llevo aproximadamente 23, 24 años sirviendo a Dios a tiempo completo, 25 sirviendo a tiempo completo y 23 como pastor. Y yo he visto eso y ha sido una pregunta constante esta que acabo de hacer. Si una persona aparentemente está bien, se siente firme, segura, feliz con Cristo Jesús, siguiendo en sus caminos, perseverando, esforzándose por obedecer y recibiendo la retribución de la bendición, de la ayuda, etcétera, etcétera, que tiene, ¿por qué alejarse de Dios? ¿Por qué apartarse de la iglesia? ¿Por qué dejar los buenos hábitos que le han dado buenos resultados para adquirir otros que evidentemente desde una perspectiva
objetiva, sin necesidad de que uno sea el involucrado, uno puede mirar cómo va a otras personas que han tomado decisiones similares. Es decir, yo no conozco una persona, por ejemplo, que sea dada al licor y que le vaya bien en la vida. No conozco, ¿sí? Porque termina afectando su propia vida y afectando a su entorno. Yo no conozco una persona que sea mentirosa, engañadora, estafadora, aprovechadora del resto y que le vaya bien en la vida. Puede ser por un momento, puede ser por un instante, pero a la postre no les va bien. Yo no conozco gente que sea irresponsable, que no adquiera compromiso, que no muestre seriedad en sus asuntos y que le vaya bien. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que nosotros podemos mirar en las personas que cometen errores, que tienen faltas, etcétera, 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 y podemos ver claramente los resultados, podemos ver sus consecuencias. Sin embargo, estando bien, tranquilo, como este muchacho que se muestra en esta porción, seguro con su padre, compartiendo con su hermano, trabajando, experimentando prosperidad y bendición, en un momento determinado toma una decisión equivocada. Yo le voy a ir mostrando a la luz de esta palabra, ¿sí?, ciertos aspectos que le llevaron a la condición que a él le llevaron, ¿sí? Y la primera de estas es precisamente una decisión equivocada, ¿sí? Padre, dame lo que me corresponde y yo sé que puedo decidir sobre mi vida. Pero sus decisiones fueron equivocadas, al punto que dice que prontamente, obviamente, acabó con todo lo que había tenido. Y aquí yo quiero hacer destacar algo, ¿sí? Qué fácil es desperdiciarlo, algo que a uno no le ha costado, ¿sí? Porque el versículo anterior al que menciona que él desperdició su vida malgastando los bienes, él malgastó los bienes precisamente porque no le costó, porque eso lo dio el Padre. Él lo recibió de gracia, ¿sí? Y claro, como no le costó, pues no solo que no cuidó, sino que los malgastó fácilmente. Y ese es un aspecto que debemos tomar en consideración en nuestra vida, tanto propia como para con nuestros hijos, ¿sí? De que si efectivamente nosotros como padres tenemos la buena voluntad y en la bendición de Dios hemos podido ofrecerles algo, ¿sí?, más allá de suplir sus necesidades, hay que hacerles notar que deben ser responsables, que deben cuidar las cosas, que deben valorar el esfuerzo, que ellos no lo hicieron, pero que quizás los padres lo hicieron para poder bendecirles, para poder privilegiarles con tal o cual cosa. Si el primer aspecto fue malo, que es tomar una decisión equivocada, el segundo aspecto es consecuente con el primero. ¿Por qué? Porque el segundo aspecto es que no solo malgastó los bienes, sino que desperdició la vida. Desperdició la vida. Hay un refrán que dicen, y se dice muy, muy ligeramente, yo no sé hasta qué punto puede ser dicho de ese modo, pero hay gente que dice, cuando algo se ha perdido, dice, bueno, pero se perdieron solo las cosas, se perdió solo los bienes, porque eso cualquier rato se recupera. Y yo no sé si sea así. Yo no sé si sea así, ¿sí? Cuando uno desperdicia, cuando uno malgasta, cuando uno da un mal uso, cuando uno parece que lo que quiere es autodestruir su patrimonio, no creo que cuando se llega a topar fondo y se da cuenta de lo perdido materialmente, sí, obviamente yo sé que lo que se pierde en la parte emocional, en la parte física, en la parte sentimental, en las relaciones interpersonales, se pierde muchísimo también, ¿sí? Y claro, yo también valoro que respecto de una enfermedad, respecto de una ruptura sentimental, respecto de qué sé yo, un sinnúmero de situaciones que son concomitantes con las malas decisiones y con el desperdicio de la vida, yo sé que más valor tiene la vida en sí, pero de ahí a que eso no importa porque cualquier rato se recupera, y yo no creo que sea tan simple como la declaración que muchas veces lo hacemos, y digo de manera ligera o simplemente repetitiva, porque también lo que nosotros tenemos materialmente es un encargo de Dios, ¿no? Más allá de que lo hayamos hecho nosotros o lo hayamos recibido
por legado, por herencia, ¿sí? Pero lo que se tiene es un encargo de Dios, ¿sí? Si Dios nos dio, y la Biblia lo recalca, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, que es el que te da la inteligencia para hacer las riquezas, ¿no? Entonces dice, no es que a mí esto nadie me ha regalado, a mí nadie Dios me ha dado, yo por mi trabajo, porque soy pilas. Así es, pero Dios te da la vida, Dios te da la inteligencia y las capacidades para poder suplir, para poder llegar a tener algo. Y cuando uno llega a tener algo, debe saber que eso que tenemos es un encargo de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables de lo que tenemos, ¿sí? Y no malgastarlo como hizo este hombre. Este hombre no solo malgastó los bienes, sino que desperdició la vida. Y digo, son concomitantes a una decisión equivocada, el desperdicio de la vida. Ahora, hay un refrán que se dice aquí, posiblemente lo conozcan unos, otros no, pero como todo refrán tiene su dosis de sabiduría, que se dice tras cuernos palos, ¿sí? Es decir, cuando algo va mal y algo suma para mal, ¿sí? Es decir, no solo que me va mal por mi mala decisión, sino que aparte de mi mala decisión, justo pasa esta situación, ¿no es cierto? Entonces, por eso se suele decir aquí, tras cuernos palos, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasó a este chico? Bueno, lo que le pasó a este chico es que no solo que tomó una decisión equivocada, ¿sí? No solo que desperdició la vida, sino que coincidentemente, me permito hacerlo, el gesto de entre comillas, coincidentemente comenzó a faltar y hubo hambre en aquella provincia a la cual él se había distanciado de la casa de su padre. Hubo hambre, ¿sí? ¿El hambre fue culpa de él? No, no fue culpa de él, pero parece que es una ingrata coincidencia que vino a sumar su malestar generado por sus malas decisiones y por el desperdicio de su vida. Dice que hubo hambre, ¿no? Es decir, cuando uno toma una mala decisión y comienza a afrontar las consecuencias, todo se nubla, ¿sí? Todo se nubló para él. No solo que desperdició los bienes, no solo que desperdició su vida, no solo que estaba lejos de su padre, porque esa es la parte crítica, estaba lejos de su padre. Él había decidido ir a una provincia lejana, es decir, en donde no quiero que sepan nada de mí, en donde yo quiero vivir mi vida, etcétera, 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 ¿sí? Y con todas estas condiciones adversas, ¿sí? Se le nubló el panorama, ¿no? Se le nubló la vida. ¿Por qué? Porque justo hubo hambre en esa provincia. Es decir, si él quería resurgir, le resultaba doblemente más difícil. Y eso llevó a una condición. Esta ya es una condición de vida, ya no es una decisión mala, ya no es el desperdiciar su vida, no es que todo se le nubló, sino que todo eso a cualquier ser humano, por fuerte, por inteligente, por capaz o qué sé yo, distintas aptitudes que pudiéramos decir y jactarnos en algún momento. Vea, cuando uno toma una mala decisión, esa mala decisión termina afligiéndonos y a eso se suma situaciones que agravan las consecuencias de la mala decisión en vez de ayudarnos, en vez de apoyarnos. Simplemente el resultado es que caemos, ¿sí?, en una angustia que nos termina doblando. A este chico le dobló la angustia, ¿sí? Esto habla un poquito de, ¿qué le digo?, del nivel de orgullo que a veces hay en las personas. Esto habla un poquito de la terquedad, de la necedad, de la autosuficiencia, que no nos permite ser honestos, que no nos permite ser humildes, que no nos permite ser sencillos. Y cuando hablo de humildad estoy hablando exactamente de lo que implica la humildad. La humildad es el reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Eso es humildad, ¿sí? No es pobreza, no es suciedad, no son limitaciones, no. Humildad, ¿sí?, ni tampoco perfil bajo, ni timidez. No, eso no es humildad. Humildad es el reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Entonces uno puede ser próspero, puede ser bendecido,
puede ser muy inteligente, puede haber adquirido alguna fama en tal o cual actividad que desempeñe, lo que sea. Pero si en todo yo reconozco que es la necesidad de Dios en mi vida y que por lo tanto todo lo que he logrado le doy gloria, honra y reconocimiento a Dios, soy una persona humilde. Entonces, y eso es lo que le faltó a él, ¿sí? Él quizás como hijo de familia y de familia aparentemente acomodada, él pensó que su vida iba a ser acomodada todo el resto de la vida, él pensó que jamás le iba a faltar, o él pensó que a lo mejor dándose grandes lujos iba a ser reconocido y se iba a mantener en ese nivel de sociedad, en ese nivel de vida, y que por lo tanto, si algún rato le llegaba a faltar, pues iba a contar con amigos para que le ayuden. Y sabe que hay veces que digo, insisto, este orgullo, esta necedad, esta terquedad, solo se ve doblegada cuando caemos en angustia, ¿no? A él le dobló la angustia. Tanto así que se arrimó como a mí me viene a la mente siempre la persona que timbra la puerta de una casa y pide ayuda de cualquier cosa y dice, estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero ayúdeme, ¿no? Él se arrimó, dice, a un hacendado de aquella provincia, le dijo que le ayude, que necesita comer, suplir la necesidad básica que es alimentarse, ¿sí? Y yo me pregunto a su vez, ¿dónde quedaron los deleites? ¿Dónde quedaron las fiestas? ¿Dónde quedó el malgastar? ¿Dónde quedó la opulencia? ¿No? Y llega, vea, a veces la angustia nos dobla al punto de ver si por esas reconocemos la necesidad de permanecer siempre en la presencia de Dios. Y le dobló la angustia porque él dice que fue a arrimarse donde una persona que le mandó a que apacentase sus cerdos, ¿sí? No es que el trabajito de los cerdos sea malo ni sea bueno. Todo trabajo honrado, ¿sí?, nos enaltece como seres humanos. Todo trabajito, que sea honesto, que sea honrado, que no sea nada oscuro, nada por la izquierda, ¿sí?, cualquier trabajito, sea apacentando cerdos, como en el caso de la única opción que a él le tocó, o sea, en cargos directivos, lo que quiera, ¿sí? El trabajo no es el problema, ¿sí? El problema es la actitud que tengamos frente a esto, ¿sí? Y ese debe haber sentido muy humillado al saber que después de haber sido hijo de un hombre rico, de un hombre de posibilidades, con la seguridad que le brindaba su padre, con la prosperidad que experimentaba día a día, con el bienestar que le generaba el vivir en familia, estar en la casa de papá, en la casa de papá, ¿no? Yo suelo decirles a mis hijos, ya son adultos todos, de hecho tengo un solo hijo soltero, mis otros dos hijos son casados, ya cada quien tiene su vida, y yo les sé decir a mis hijos, trato de tenerles muy cercanos a ellos, y yo les sé decir a mis hijos, digo, no hay nada como ser hijo de familia, ¿no? Y les menciono de ese modo por todo lo que los padres somos y estamos dispuestos a hacer por el bienestar de nuestros hijos. Aunque aclaro, no es que cuando los hijos se casan dejan de ser hijos, no, siguen siendo hijos, más aún adquirimos una hija, adquirimos un hijo en casa que es el cónyuge de nuestros hijos y luego viene la bendición enorme que son los nietos. Bueno, pero eso habrá momento para compartirlo. ¿Qué es lo que había pasado? Pues la secuencia de este hombre fue una decisión equivocada, un desperdicio de vida, todo se le nubló, le dobló la angustia y esto le recordó su bienestar en casa. Le repito los versículos que habíamos ya leído. Versículos 17 y 18 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? El recordar el bienestar de casa nos permite volver a ella. ¿Cómo le llamé a esta prédica? A esta prédica que digo es parte de toda la historia divina generada en la mente de mi Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 15, del 11 en adelante, hoy lo hemos hecho solo hasta el versículo 18, a esta prédica le llamé, la puerta no se cierra al salir. La puerta no se cierra al salir. Y usted sabe a lo que me refiero, que el hijo pródigo, después de que salió en esta condición, que hoy la hemos desglosado con estos puntos,
eh, él considera la posibilidad de volver a casa, ¿sí? Y toma la actitud correcta, que será la que veamos más adelante, que en el versículo 18 ya lo anticipa. Él reconoce que tomó una mala decisión, reconoce su equivocación. Dice, voy a volver, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El reconocimiento es básico para uno volver a los caminos del Señor. ¿La puerta de la iglesia se cerró? No, no se cerró. ¿Los brazos del pastor están cerrados? No, no están cerrados los brazos del pastor, y estoy hablando del pastor humano. Dios está resentido y no quiere saber nada de mí. Nunca podemos pensar algo así. El corazón amoroso de Dios nos impide. No existe la posibilidad de pensar de que Dios haya desechado nada a nadie, ¿sí? Lo importante es que nosotros tengamos un reconocimiento genuino y que no solo reconozcamos nuestro error, sino recordemos lo bien que nos lleva en casa, porque ¿sabe qué? La puerta no se cierra al salir. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.